Muy, pero muy buenos días, hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se sienten bendecidos? ¿Cuántos se sienten en victoria? Gloria al Señor sea la gloria y la honra. Bueno, vamos a ponernos en pie. Vamos a disponernos para presentarnos delante de Dios y su palabra en esta hora. En este 8º aniversario del ministerio El Fuego Abrazable en su presencia, de la iglesia El Fuego Abrazable en su presencia, Jesucristo Reina, de la misión Mount, y el 8º cumpleaños del Espíritu Santo en esta iglesia. Amén. Porque déjame decirte que hay iglesias donde el Espíritu Santo de Dios no está. Amén. Y cuando el Espíritu Santo de Dios no está, pues ¿cómo se va a festejar a alguien que no está? Amén. Padre amado, poderoso Rey, nos presentamos delante de ti, delante de tu divina, poderosa, potente y preciosa palabra, para que seas tú hoy hablándonos, para que seas tú hoy adoctrinándonos, para que seas tú hoy apacentándonos con ciencia y sabiduría tuya, para que hoy nos recrees con tu palabra, que es medicina para todo nuestro ser, que es martillo que quebranta, Señor, lo más duro de nuestro corazón, que es como ese fuego que consume todo lo que no tiene que haber, y que es como esa espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de todo lo que somos nosotros. Toma el control, recréanos, nútrenos. Amigo precioso, hermoso, me pongo en tus manos, que sea la unción de enseñanza fluyendo en este momento, la unción de predicación, para que seas tú hoy apacentando tu pueblo. Gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a tomar asiento. Gloria al Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios. El tema que hoy voy a tratar en este aniversario 8º del ministerio de la iglesia local y como cumpleaños del Espíritu Santo es acerca de honrando el pastorado del Espíritu de Dios. Amén. Honrando el pastorado del Espíritu de Dios. Amén. Quiero que nos ubiquemos en Isaías 63, versículo 7. Amén. Isaías 63, versículo ¿qué? 7. Bueno, quiero que prestes atención. El apóstol Pablo, amén, hablando a la iglesia de Roma, Pablo habla unos puntos muy interesantes, amén, y unos puntos que se centran en algo. Amén. Nosotros que éramos gentiles, amén, presta atención, nosotros que éramos gentiles, porque ¿cuál es el gentil? El gentil es el el extranjero, que no tenía Dios, ni ley, ni pacto. Nosotros éramos gentiles antes de que nos presentara Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque sencillamente no estábamos dentro del pacto de la gracia, no teníamos al Dios verdadero, ¿cierto? Estábamos sin la ley de Cristo, estábamos como tal cual animalito, amén, viviendo en sus raciocinios y en su corriente de pensamiento, amén. Entonces Pablo habla de que nosotros, ¿cierto?, que éramos gentiles, en la misericordia de Dios, Dios nos insertó, ojo, en el olivo ¿qué? Natural. ¿Y sabes cuál es el olivo natural? El pueblo de Dios. Amén. El original pueblo ¿qué? De Dios. Que en ese caso, ¿cierto?, estaba Israel. Amén. Pero ¿qué pasa? Dice que Israel fue ¿qué? Desinjertado. Y nosotros, siendo olivo silvestre, amén, fuimos injertados en el olivo natural. Amén. Es más, Pablo dice tanto que nosotros no debemos de ensoberbezarnos contra el pueblo judío, porque de ellos es la promesa y a ellos es que el pacto. Dios tenía misericordia de nosotros los extranjeros,
provocando a celos al pueblo judío, porque en este momento Israel está, de cierta manera, Dios tiene enojo contra el pueblo judío, y por eso es que está extendiendo su gracia ¿sobre quién? Sobre nosotros los extranjeros, que éramos gentiles, ¿cierto? Nosotros éramos, pero los que todavía no han aceptado a Jesucristo siguen siendo gentiles. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios nos injertó en su pueblo, en el pueblo de Dios. Amén. Que originalmente era el pueblo judío, pero en este momento, ¿cómo está Israel? Israel fue desinjertado. Amén. ¿Por qué? Porque el Emmanuel vino y ellos no le recibieron. Entonces, ¿qué dice la Escritura? La palabra dice que Dios tomará un pueblo que no era pueblo para provocarles a celos. ¿Y quién es ese pueblo? Nosotros los extranjeros, los que no somos de sangre judía, los que no somos naturales de Israel. Amén. Pero cuando llegue el tiempo y desde la plenitud de los gentiles a la gracia del Señor, entonces Israel será injertado en el olivo natural. Amén. Quiere decir que Dios extenderá salvación y libertad a Israel. Amén. En ese momento Israel son pocos los judíos cristianos. De resto son judíos ortodoxos que no aceptan a Cristo. Todavía están esperando que el Mesías venga por primera vez. Amén. Ahora, ¿a qué voy con esto? El pueblo judío, presta atención, fue pastoreado por el Espíritu de Dios. Ahora vamos a Isaías 63 y vamos a ver y vamos a honrar el pastorado del Espíritu Santo. Y hay mucha gente a veces no entiende de que el Espíritu Santo es el que tiene a cargo la iglesia de Cristo universal. Amén. ¿A quién dejó Jesucristo a cargo de la iglesia? ¿Al Papa? No. Sí, porque muchos dicen que él es el vicario de Cristo. Mentira. El vicario de Cristo es el Espíritu de Dios. Él es el sustituto de Jesús en la tierra. Amén. Es el gestor de la obra de Dios aquí en la tierra. Es el Espíritu de Dios. Por eso cuando uno resiste al Espíritu Santo, ¿a quién está resistiendo? Al mismo Cristo y al mismo Dios. Delicado. Ahora, versículo 7, vamos a leer la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción preciosa del Espíritu Santo. Amén. Dice, de las misericordias de Yahweh haré memoria, dice el profeta Isaías por el Espíritu, de las alabanzas de Yahweh conforme a todo lo que Yahweh nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel. Isaías 63, 7. Ojo. Todos sus beneficios hacia la casa de ¿quién? Sobre el pueblo judío. Amén. Que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus ¿qué? Piedades. Ojo, cada uno de los que estamos acá y hemos aceptado a Jesucristo ha sido por las misericordias y las piedades de Dios. Porque si Dios no hubiese querido, déjame decirte que Dios no nos hubiera acercado a su Hijo. Porque su palabra dice que nadie viene a Cristo sino el Padre que le da. Ni nadie va a Cristo, ni nadie va al Padre, sino a través de Cristo. Entonces quiere decir que todos los que se nos presentó el Evangelio es porque Dios en su potestad, en su soberanía y en su misericordia dijo, yo quiero que tú seas salvo. Amén. Versículo 8. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su Salvador. Mira la confianza de Dios en Israel. ¿Hijos que qué? ¿Y así era? ¿Sabes que Dios pone mucha confianza en nosotros? Demasiada confianza. Lamentablemente, la gran mayoría lo defrauda. Por eso la palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Y muchos abusan de que Dios es fiel. Abusan de eso. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. Ojo eso. En toda angustia de ellos, Él fue ¿qué? Angustiado. ¿Será que Dios se angustiaba cuando el pueblo judío
caía en las manos de sus enemigos? Dios se angustiaba. Mira esto, mira cómo es. Mira cómo es Dios. Dios se airaba contra Israel y lo entregaba a sus enemigos. Lo entregaba a los filisteos, a los madianitas, los entregaba a las naciones extranjeras, los entregaba, ¿cierto? Por espacio de 8 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 15 años. Pero Dios se angustiaba cuando el pueblo empezaba a gemir: Dios, ten misericordia. Y dice que Dios se angustiaba por el clamor de ellos. ¿Y qué hacía Dios? Les mandaba cautivos, le mandaba jueces que él empoderaba y ungía para libertar a Israel. Amén. Cuando Israel en el desierto gemía a Dios, Dios se angustiaba. Pero lo que enojaba a Dios era la incredulidad. Déjame decirte que Dios se angustia cuando tú estás caminando hacia tu misma destrucción. Dios se angustia. Porque la palabra dice en Jeremías que Dios no quiere Dios no quiere la destrucción del impío. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que éste se arrepienta y se salve. Amén. Cuando Dios creó el lago de fuego, que por cierto no está estrenado, ¿cierto? Porque ellos mandan a los demonios al lago de fuego. No sé por qué, no hay respaldo bíblico para ello. Y lo creó con un objetivo: para mandar a Satanás y a sus demonios, amén, a ese lugar de tormento eterno. Pero el ser humano se hizo ¿qué? Partícipe, ¿cierto? Se hizo benefactor de ese lugar. No porque Dios hubiese querido desde el principio, sino porque él mismo, por su mismo corazón, se ha hecho partícipe de ese lugar. Amén. Dios, déjame decirte, Dios se angustia por el proceder de cada ser humano. Dios se angustia. Amén. Pero hay algo que nosotros debemos entender: Dios se angustia, mas Dios no es alcahueta. Amén. Porque dice que no tendrá por inocente al ¿qué? Al culpable. En la angustia, Dios ¿qué va a hacer? Te va a exhortar a través de la palabra, te va a hablar, te va a enviar personas, te va a hablar a través de un mensaje, en oración te va a confrontar. Porque Él está angustiado de que tú no te pierdas. Pero si tú no atiendes, ¿qué hará Dios? No tendrá por inocente ¿qué? Sino que ¿qué? Desatará juicio y quitará el pecado del camino. Dios se angustia. Por eso mira acá, dice que Él se angustió. Amén. En toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En ese caso, ¿cierto? Al pueblo judío, amén, para introducirlo en la tierra de Canaán, les había asignado uno de los millones y millones y millones y millones y millones de ángeles que Dios ha creado y tiene para su servicio, un ángel supremamente especial, el ángel de Yahweh, que es el ángel del rostro de Dios. Amén. Es el único que tiene el nombre de Dios, por eso se llama el ángel de Yahweh. Y Dios lo había puesto para introducir a Israel en la tierra prometida y para que peleara por ellos. Amén. Entonces, vemos una situación en Samuel, primera Samuel, segunda Samuel creo, y en Reyes y Crónicas, donde David se deja mover en un momento por el mismo diablo, incitado por el diablo, y censa al pueblo judío, ¿cierto? Su general, Joab, ¿cierto? Joab, sí creo que es Joab. Ve que esto no era correcto, ¿cierto? Y antes le dice al rey: oh, mi señor, Yahweh aumente mucho más. Pero David insistió: no, ve y cénsame el pueblo. Era algo no agradable delante de los ojos del Señor, porque el Señor le dijo: yo multiplicaré a Israel como una estrella del cielo. Amén. Él era el que multiplicaba. Entonces este general va y hace y empieza a censar, pero no censa todo, y le trae el informe al rey. Y una vez David sabe que hizo mal, dice, no se le demoró la respuesta, y Dios le dio el profeta. Escoge 3 años, 3 meses o 3 días. 3 años de huir delante de tus enemigos,
3 meses de hambre o 3 días de caer en las manos de Dios. La respuesta más sabia de David fue: caiga yo en las manos de Dios y no caiga en las manos de hombres, porque Dios es misericordioso. Y así fue. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios se mandó al ángel, a su ángel especial, al ángel de Yahweh, y entró y mató a 70,000 judíos, y ya estaba destruyendo Jerusalén. David ve el ángel de Yahweh en lo alto, suspendido en los cielos, con su espada desenvainada. Y David lo que uno fue tirarse al polvo, empezar a implorar: Señor, no traigas este mal sobre ellos, yo soy el culpable de todo lo que trae sobre mí, sobre mi casa, Y Dios en su misericordia le habla al ángel y le dice: detén tu mano, no más. Entonces vemos acá lo que la escritura habla de que Dios se angustió por su pueblo. Lo mismo que Dios se angustia por ti, por mí, cuando tú no estás haciendo las cosas bien para Dios. Una moda, y no has querido convertirte en discípulo. Déjame decirte que cristiano significa ser discípulo. Pero hoy muchos ven el cristianismo como una moda. Amén. Como una moda. El cristianismo no es una moda. Imagínate, Jesucristo se subió a la cruz por una moda. No, estableció una moda muy cool. Jesucristo no se subió a una cruz por una moda. Él se estableció y vino a morir por nosotros para ser discípulos que caminaran y fueran como Él en la tierra. Por eso hay personas que todavía no han dado un paso. Aceptaron al Señor en su corazón. Se bajaron a las aguas, se bautizaron, pero de ahí no han querido morir así. No han querido empezar a amar a Cristo por encima de familia, amigos, padres y demás. No han querido tomar la cruz de Cristo y no han querido seguirlo. Están en esa puerta, no son discípulos. No son discípulos. Hasta ahorita creen, pero no son discípulos. El discípulo es el que toma decisiones y avanza. El discípulo es el que está diciendo: yo me voy con Jesús. Amén. Y muchos están confiando: no, yo acepté a Jesucristo ya. No te sirve nada de que lo hayas aceptado y no quieras comprometerte con el Señor. Jesús fue muy claro cuando dijo: el que no aborrezca padre, madre y esto más que a mí, que significa amar, no es digno, no es mi discípulo. Y el que no se aborrece no es mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue no es mi discípulo. Entonces déjame decirte que la salvación de muchos está prendiendo en un hilo, porque eso es lo que el Espíritu Santo me ha dicho. Muchos, su salvación está prendiendo en un hilo, porque no han querido ser discípulos. Jesús va a venir, ojo, por discípulos, no por partidarios ni simpatizantes del cristianismo. Así que, hermano, despierta, y es tiempo de que tomes decisiones. Porque cuando aceptaste a Jesús, tu nombre fue escrito en un libro, ojo, en un libro que se llama el libro de la vida. Pero desde el momento que aceptaste a Jesús, esos libros se borró todo lo que hiciste antes de, pero después de, están siendo escritos lo que tú estás haciendo desde que aceptaste a Jesús. Y si lo que estás haciendo no va de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a cómo ser un discípulo, déjame decirle que tu nombre será borrado del libro de la vida, porque está escrito. Amén. Así que Dios te llamó a ser discípulo, no a ser un partidario de un simpatizante de la fe cristiana. Y eso es lo que sobreabunda en las iglesias: simpatizantes, partidarios, pero no verdaderos convertidos. Amén. Entonces, Dios empezó a angustiarse por lo que Israel hacía. Y Dios envió ¿qué? Su ángel. Dice, en su amor, versículo 9, y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la ¿qué? De la antigüedad. ¿Qué hace Dios contigo y conmigo? Extiende sus misericordias. Amén. Nos da oportunidades, ¿sí o no? Sí. Porque su palabra dice que Él es tardo para la ira, pero grande ¿qué? Amén. Y la otra parte,
pero no tendrá por inocente al culpable. Sí, porque no es que Dios es grande, es misericordia, sí, pero hable la otra parte, y la otra parte es que no, amén, que no tendrá por inocente ¿qué? Amén. Versículo 10, ojo, pero ¿cómo fue Israel? Israel fue una bendición, pero déjame decirte que hablamos de que Israel fue una bendición, pero a veces vemos que nosotros, los extranjeros, creyentes, somos también una bendición. Mira lo que dice acá: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu. Uy. ¿Sí se acuerdan de dos personajes en el libro de Hechos? Unos lo han leído, otros lo han escuchado, ¿cierto? Amén. A una parejita, amén. Ananías y Zafira, amén, que fueron reatravesados y reflojos de boca, amén, porque hablaron, no tuvieron temor de hacer lo que habían prometido hacer. Entonces prometieron a los apóstoles, ¿cierto? Nosotros vamos a dar una heredad, vamos a dar para la obra. En el caso estaba la iglesia en Jerusalén. La vamos a dar para la obra. Vamos a venderla y vamos a traer el dinero para la obra, para que se reparta para las necesidades, todo lo que necesitan. ¿Bueno? Pues la vendieron. Pero cuando ya tenían el dinero en las manos, no, vamos a llevar tanto y vamos a decir que la vendimos por tanto. ¿Qué le habían prometido al Señor? La heredad, sí, lo que valía la heredad. Entonces cuando llegó Ananías, ¿cierto?, el Espíritu del Señor que estaba sobre Pedro lo miró y le dijo: ¿quién te puso en tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Para que qué? Mira, presta atención a eso. ¿Será que no podemos mentir al Espíritu Santo? No, es decir, no se puede mentir al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es toda la omnisciencia de Dios. Amén, todo lo sabe. Y el Espíritu Santo es toda la omnipresencia de Dios. Amén. Entonces, no se puede mentir. Ahora, ¿qué era la postura del corazón de ellos? Querer mentir a Dios. Amén. Entonces el apóstol Pedro por el Espíritu dice: no has mentido a los hombres, no has engañado a los hombres, sino a Dios. Y expiró. Ese expiró, para mí, le dio un paro cardíaco. Cayó el hermanito. Murió. Pues en ese tiempo, como no había criminalística ni investigación, los hermanos lo sacaron, abrieron un hueco y ahí lo metieron. Ya. Eso, cuando eso llega a su mujer Zafira, pero como se habían puesto de acuerdo, una bendición. A veces así nos ponemos de acuerdo, no para lo bueno, sino para lo malo. Y la otra vez el apóstol Pedro le pregunta: sigue tanto, ¿conviniste con tu esposo para mentir? Y ahí los que vienen, que han enterrado a tu esposo, ahora te enterrarán. ¡Pum! Cayó. Otro para cambiarle de ¡pum! Y otra vez la sacaron y ¡pum! Allá le fue. Dice que eso trajo gran temor. ¿Quién? A la iglesia. ¿Por qué trajo gran temor a la iglesia? Carajo, ¿cómo vamos a poderlos engañar a Dios si Él todo lo sabe? ¡Mire estos! Entonces presta atención. Así como el pueblo judío, lo vemos en las escrituras antiguotestamentarias, ¿cierto?, en el desierto y ya en la tierra de Canaán, como ellos hicieron y provocaron a ira muchas veces a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Sentían su ira y el Espíritu Santo manifestaba la ira de Dios Padre. Amén. Amén. Como en este caso, Ananías y Zafira provocaron ira ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Porque déjame decirte que el Espíritu Santo de Dios expresa todo lo que el Padre y el Hijo son. Como siervo de Dios, en ya mis 8 años de ministerio, he visto momentos, un enojo, que yo digo: esto no es un enojo mío, esto no es un enojo de Andrés Felipe, eso es un enojo de Dios. Como a veces he sentido una ternura, y yo: esto no es una ternura mía, eso es una ternura de Dios. Es decir, Dios está, y el Espíritu Santo expresa lo que Dios está sintiendo: enojo, ira, gozo, melancolía, lo que está sintiendo en ese momento, el Espíritu del Señor lo expresa. En este caso, Dios se enojó. ¿Y qué estaba haciendo el Espíritu? Enojado. Y el enojo del Señor fue
los cortó. Entonces, en este caso, Israel, ¿qué hizo? Israel fue ¿qué? Rebeldes. 10. E hicieron enojar su Santo Espíritu. Hermanos, atiende a esto. Mira lo que dice acá la palabra. Por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ¿qué? Imagínate que tú tengas a Dios de enemigo. Imagínate que tú tengas a Dios de enemigo. Imagínate eso. ¿Qué dice la palabra en Santiago, capítulo 4? Que el que se vuelve amigo del mundo se constituye ¿qué? Imagínate tú volviéndote enemigo de Dios. La palabra dice en Romanos 8:31 que si Dios es por nosotros, si Dios está a nuestro favor, wow, ¿quién va a poder? A ver, aunque todo el mundo diga que tú estás, que tú no, pero si Dios está a tu favor, gracias. Amén. Mucha gente dice que esta iglesia es una cantidad de cosas que escucho a diario, pero Dios está conmigo y a mí me interesa lo que Dios me dice, quién soy y qué es esta obra para Él. Eso me interesa, eso es lo único que a mí me interesa, porque cuando tú te pones a escuchar opiniones de otros te vuelves loco. Amén. Entonces imagínate, Israel ¿qué hizo? ¿Se volvió qué? Enemigo. Y cuando tú te vuelves enemigo de Dios, ¿qué pasa? Caes en las manos, ojo, del Dios vivo, que es fuego ¿qué? Consumido. Por eso déjame decirte, hermano, no tengas a Dios de enemigo. En pocas palabras, no tengas a Dios enojado contigo, porque no te va a agradar el enojo de Dios. Amén. No, sí, la tarea del creyente es buscar que nuestro Padre Celestial esté agradado y contento contigo todo el tiempo. Amén. Por eso es que si tú pecas, corre de inmediato a los pies del Señor. Acude al abogado que se llama Jesús para que seas perdonado, porque tenemos abogado para con el Padre. Amén. Por eso déjame decirte que la tarea del cristiano es que es mantener su buena relación con su Padre, porque si no, terrible. Imagínate, ellos hicieron enojar a Dios, hicieron enojar su espíritu. Amén. Y Él se les volvió ¿qué? Y Él mismo peleó contra ¿qué? Peleó contra ellos. Imagínate. Cuando tú vas a mirar las escrituras antiguo testamentarias, cuando tú vas a mirar Reyes y Samuel, tú vas a decir, uy, fatal. Mira a Elí, mira a esos dos hijos. ¿Será que Elí y sus dos hijos tenían contentos a Dios? ¿No tenían contentos? No. Dios estaba enojado con Elí y con sus dos hijos. ¿Y qué preparó Dios para ellos? Muerte. Elí cayó y se educó y sus dos hijos lo mataron. Los tenía bien contento al Señor. Ese mismo día morirían los. Claro. Mira, cuando Dios se pone enojado contigo, es bastante delicado. Por eso la tarea del creyente es que tu Padre esté contento. Tener a tu Padre contento, agradable. Amén, agradado de ti. Amén. Que tú le logres sonrisas a tu Dios. Amén. Que el Señor pueda decir, como dijo nuestro Señor Jesucristo, este es mi hijo amado, en Él tengo complacencia. No diga, este es mi hijo, una bendición. Bueno, no nos dice eso, pero sí nos dice, Él sí nos dice sonante y tajante lo que somos. ¿Sí? Si somos mentirosos, mentiroso eres. ¿Cierto? Y como Jesús, hijo del diablo eres, porque como vuestro padre hace. Bueno, entonces no es bueno, ¿cierto?, tener enojado a Dios. Ahora, mira esto lo que dice el versículo 11. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo. Mire esto. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu
Mira estas dos preguntas. ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Amén. Está hablando, ¿dónde está Moisés? Amén. ¿Y dónde está el pastor de su rebaño? ¿Y sabe cuál era el pastor de su rebaño? El Espíritu Santo. ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? 12. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. Ojo. El que los guió por la diestra de ¿qué? Moisés. Con el brazo de su gloria. ¿Sí sabes cuál es el brazo de la gloria de Dios? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo expresa toda la omnipotencia de Dios, toda la grandeza y el señorío de Dios y de su Hijo. Amén. Por eso es que déjame decirte que el Espíritu Santo es el ¿qué? El intocable de Dios. Amén. Tú puedes hablar mal de Dios, puedes hablar mal de su Hijo, y si te arrepientes, Dios te va a perdonar. Pero no toques nunca el Espíritu de Dios, porque te vuelves un reo de juicio. Es decir, no hay, ojo, perdón ni redención para el que blasfema contra el Espíritu Santo de Dios. Él es el intocable. ¿Por qué cree que le dijo el Señor a los fariseos? Toda ofensa contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en ese siglo ni en el venidero, sino que será reo de juicio. Por eso déjame decirte que si vamos a juzgar un mover del Espíritu del Señor, usa sabiduría. Y más que sabiduría, calla, ten prudencia y pregúntale a Dios en el secreto. Porque puedes abrir tu boca y diciendo, eso es el diablo. Y no, no era el diablo, era el Espíritu Santo. Ofendiste al Espíritu Santo. Y sabes, he escuchado muchos testimonios de siervos que por abrir su boca contra el Espíritu de Dios, escuché un testimonio de un pastor que él, de esos que no se controlan, sino que tienen una lengua, mejor dicho, sí, tiene una lengua como que peligrosa. Y él empezó a hablar mal de una manifestación del Espíritu y él dijo, eso es el diablo. Y él cuenta, ¿cierto?, que él sintió que algo salió de él y vino un desespero y él se quitó la vida. Mira eso, delicado. Por eso, ojo, discierne y juzga con sabiduría y prudencia y temor las cosas espirituales. Y hay cosas que veo alocadas y ahí ves yo, Santo Señor. No sé qué será de parte tuya, será de parte de la humanidad de la persona, no sé qué será. Pero a veces prefiero callar, porque a veces Dios me lleva a hacer cosas alocadas, ¿sí? Pues imagínate cuando Jesús, una alianza alocada, ¿cierto? Para nosotros, ¿no? Sabio para el Señor. Cuando a un ciego, el Espíritu Santo lo guía a Jesús a que escupa y haga lodo, y ese lodo se lo unte en los ojos y luego lo manda a que se lave los ojos, y el ciego llegó viendo. O el sordomudo que le hace, le mete los dedos entre los oídos, le saca la lengua y le escupe la lengua. Santo. Pero si fue la alianza del Espíritu, y el sordo y el mudo habló y escuchó. Entonces uno no sabe qué cosas del Espíritu Santo venga a hacer. Aquí hablan algo alocado. Por eso es que déjame decirte que para las cosas del Espíritu necesitas la sabiduría de Dios y el entendimiento de Dios. No puedes juzgar nada a la ligereza, porque puedes estar tocando al intocable del Señor, que es su Espíritu. Entonces Israel hicieron enojar al Señor, ¿cierto? Y Dios saca el profeta Isaías por el Espíritu, proclama, ¿dónde está el que lo sacó de Egipto? ¿Dónde con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de su pueblo su Espíritu? 12. El que los guió por la diestra de su Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre ¿qué? Perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Yahweh los pastoreó. Ojo, presta atención. Como a una bestia que desciende al valle,
así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre ¿qué? Glorioso. ¿Quién pastoreó a Israel en el desierto? ¿Quién? El Espíritu del Señor los pastoreó. Imagínate, tenían sed. Tenemos sed. Mejor era que estuviéramos en Egipto que morirnos aquí. Nos trajiste para que nos muriéramos. Y el Señor a Moisés golpea la peña, la golpea. Ya estamos cansados de ese maná, la cebolla, los pepinos y los pecados de Egipto. Y el Señor les voy a traer codornices para que coman. Y dice que un viento de Dios trajo codornices y los puso sobre el campo. A mí las codornices está obedientes, ¿no? Pues Dios las trajo. Y comieron codornices hasta que se les salió por las orejas. Y cuando salió por las orejas se encendió la ira de Dios y mató a más de uno. Entonces Dios pastoreó Israel a través de sus ¿qué? Su Espíritu Santo. ¿Quién es el que hizo todas esas maravillas? El Espíritu de Dios. Porque fue la voluntad del Señor. Los protegió, los cuidó, los respaldó. Amén. Imagínense una columna de fuego de noche, imagínense, para que tuviera luz y calor. Y de día era una columna de nube para guardarlos del sol. Hermoso, ¿sí o no? Santo, tremendo eso. Tremendo, cuando la nube chequina se posaba sobre el templo y ellos no podían ministrar por causa de la nube. Tremendo. No hacían lo que no. Me parece que tengo que hacer esto. No, si la nube permanecía en el templo, el pueblo se quedaba quieto meses, hasta años. Y cuando esa se elevaba, ahí sí, vamos, levanten campamento y vamos hasta donde el Señor diga. ¿Eran pastoreados por quién? ¿Es por qué esta prédica o enseñanza? Es para honrar el pastorado del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra habla de que el profeta Isaías por el Espíritu habla de los tiempos antiguos cuando Dios pastoreó a Israel por su Espíritu. Amén. Déjame decirte que más que un pastor físico que Dios pone, amén, ¿cierto? Porque Dios lamentablemente hoy hay un movimiento doctrinal que no lo trae el Señor, ¿cierto? Porque nada que venga a quebrantar los principios de las Escrituras viene del Espíritu del Señor. Nunca. Nunca Dios va a quebrantar sus principios. Amén. Ese no es el Espíritu del Señor. Primera Juan capítulo 5 habla de que el agua y el Espíritu concuerdan. El agua, las Escrituras y el Espíritu Santo. Nunca se va el Espíritu Santo a negar las Escrituras, ni las Escrituras pueden negar la obra del Espíritu. Y hay un movimiento de que no, la gente, ya no tienes que congregarte. Congrégate en tu casa, tú mismo eres la iglesia. No necesitas un pastor para que te pastoree. Entonces arranquemos Efesios 4. Arranquemos Hebreos 5, que habla que no nos dejemos de congregar. Arranquemos todos los principios de lo que es la iglesia de Jesucristo. Arranquemos. Porque entonces Dios, se modernizó. Dios siglo XXI. No. La palabra dice que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy, ¿de qué? Y el entendido entiende que las Escrituras son principios que no se quebrantan. Amén. Como dice los Salmos, si los principios o el fundamento, los fundamentos fueran quitados, ¿qué va a ser el justo? Y eso es lo que mucha gente no entiende, que lamentablemente vienen movimientos, espíritus de doctrina, que no los trae el Espíritu Santo, sino influenciados por el diablo y la mente del hombre que tiene comezón de oír y no quiere la sana doctrina, sino las fábulas, ¿cierto? Y es aceptar esas corrientes sin discernir lo que las Escrituras dicen. Amén. Y permite que cosas se establezcan. Entonces, presta atención. Aunque Dios establezca, como dice Efesios 4, 11, y para la obra del ministerio, versículo 12, pastores, ¿cierto? Que pastorean a un rebaño. Ojo, porque nadie, como dice la palabra en 1 Corintios, en Romanos 12, ¿cierto? Dios, y 1 Corintios 12, Dios, amén, cuando llama a alguien para que haga parte de su pueblo y parte de su familia, los introduce en su ¿qué? En su cuerpo, que es la iglesia universal. Amén. Y al ser introducidos en tu cuerpo, ¿qué hace Dios? Como dice en Jeremías, Dios nos prepara ¿qué?
aprisco. ¿Y sabe qué es el aprisco? El aprisco es un lugar donde se reúnen las ovejas. Amén. En pocas palabras, Dios nos prepara iglesia. ¿Para qué? Para que su pueblo se congregue. Porque déjame decirte que no hay crecimiento ni maduramiento del creyente fuera de una iglesia local. No hay crecimiento. Yo duré 4 años y no me congregaba. ¿Crecí? No. Iba como la cola de las vacas, hacia abajo. Para abajo. Hasta que Dios de nuevo me atrae en su misericordia. Amén. Entonces, aunque Dios establezca figuras pastorales, el verdadero pastor es el Espíritu Santo, que está interesado, como dice la palabra en Santiago 4, por ti y por mí. Nos anhela tan celosamente que quieres que tú y yo crezcamos. Amén. Por eso la palabra habla en Romanos 8 de que tenemos que entender cuáles son las intenciones del Espíritu. ¿Sí sabes cuáles son las intenciones del Espíritu? ¿Sí sabes cuál es la intención del Espíritu? Que tú seas como un Cristo en la tierra. Amén. Que el carácter, la mentalidad, la autoridad y la fe del Señor estén establecidas en ti, como dice Romanos 8, para que seamos a la imagen de su Hijo, para que lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de ese varón o varona perfecta que es en Cristo. Esa es la intención del Espíritu Santo. Cuando yo no entiendo las intenciones del Espíritu, entonces me meto en otras cosas. El Señor, levántate a orar. Ay, no, Señor. No, ahorita no, Señor. O métete a orar. Ay, es que esa película está tan buena, Señor. Espera, Señor, estoy mandando WhatsApp. Ay, sí. Sí, porque a veces dejamos esperando al Espíritu por cosas que no te van a edificar. Así es. Y entonces le estamos diciendo al pastor que nos está pastoreando. Por eso déjame decirte algo. Pasa un servicio de domingo y las ovejitas vuelven a sus labores, ¿sí, no? Y el pastor Andrés, si el Espíritu Santo me revela que de pronto esté pasando con alguna, bien, de resto, yo no estoy enterado. Porque el pastor Andrés ni ningún siervo del Señor ni es no omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente, pero el Espíritu del Señor. Entonces Él sí sabe qué estás haciendo tú, cada uno, qué estás haciendo. Cuando te levantaste, qué comiste, qué no comiste, qué empezaste a hacer, todo Él está, porque Él es el pastor de las ovejas de Cristo. Él es el pastor de nosotros. Él nos está pastoreando. Como pastoreó a su pueblo, ¿qué? De Israel. Cuando mi esposa y yo empezamos el ministerio, yo me postré con mi esposa juntamente y era venir la pastora honesta. La pastora está en un proceso personal de ella con Dios. Amén. Nada más tiene que saber. Ella está en un proceso de Dios. Amén. Nada más. De nada más les incumbe. Amén. Ya, está en un proceso. Ahora luego empiezan a especular. Sí, porque a mí me han divorciado ya cuántas veces. Sí, me han acabado el lugar no cuántas veces. Ella está en un proceso con Dios. Amén. Ella está en un proceso con el Señor. No ha sido fácil, no ha sido fácil. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero yo tengo a mi esposita fuerte en oración para que Dios obre en ella y la levante. Amén. Entonces, cuando mi esposita y yo, Dios nos entrega a la iglesia para pastorearla, me lleva a plantarla, me pone a pastorearla. Mi esposa y yo nos postramos y le dijimos: Espíritu Santo, sé tú el pastor de esta iglesia, pastorea esta iglesia y apaciéntala. Guíanos para poder hacer lo que tú mandas. Amén. Pocas palabras, quien has venido pastoreando esta iglesia estos 8 años es el Espíritu Santo de Dios. Yo preparé un video que edité, un recorrido, ¿cierto? Por eso vamos a honrar las obras del Espíritu en poder y en presencia de Él. ¿Ven? Ahí es un video, dura como 30 y algo minutos, donde Dios lo que ha hecho, ¿cierto? Van a ver alargamientos de pies, van a ver sanidades, imparticiones. Muchos de ustedes se van a ver: ay, mire, vea, yo estaba chillando allá, mire, yo caí revolcado, mire. Ay, yo caí allá revolcado. Amén. Entonces, es un video donde muestra, ¿cierto? Pues no se puede todo, ¿cierto? Porque estamos hablando de 8 años donde el Espíritu se ha hecho cientos y cientos y cientos y cientos de maravillosas obras en esta iglesia, tanto acá
como externo en otras ciudades, en otros lugares, en otras iglesias, ¿cierto? Pero cosa maravillosa que Dios ha hecho, amén, y que solamente eso lo hace uno y el mismo Espíritu Santo, amén. Así como Dios hizo, ¿cierto?, en Israel. Imagínate, siendo sustentados, imagínate esto, siendo Israel sustentados por 40 años, con un alimento que descendía del cielo, se posaba sobre la faz de la hierba, de todo eso, y ellos cada día salían a recoger su porción, ¿cierto? ¿Recogían qué? El maná. Y la palabra maná en hebreo significa, ¿qué es esto? Maná, ¿qué es esto? Eso significa la palabra maná. ¿Qué es esto? Entonces salían a recoger, ¿qué es esto? Sí, claro, eso significa la palabra maná. ¿Qué es esto? ¿Amén? Era un pan del cielo. Pero la palabra, ¿qué es esto? Vamos a recoger, ¿qué es esto? Vamos. Y ellos salían todas las mañanas y recogían cada uno su porción. Lo que se iban a comer, no podían guardar para el otro día, no. Porque, ¿qué representa eso? Avaricia y desconfianza. Y lamentablemente somos así. Hoy Dios me hizo un favor, mañana será que sí. Cuando la palabra habla en Mateo 6, dice, basta cada día su propio ¿qué? Afán. Es decir, afánate por hoy, mañana deja que Dios también va a tener misericordia y va a orar. Pero a veces nosotros queremos solucionarlo de la semana que viene, y la semana otra que viene, y el otro mes que viene, y el año que viene, y dentro de 10 años, tú ya quieres solucionarlo todo en un día. Pero no estamos de mañana estemos. Y Dios nos enseña que debemos vivir día a día, porque Dios tiene cuidado de nosotros de todos los días. Entonces ellos tenían que recoger el maná todos los días para lo que iban a comer en el día. Porque cuando cogían de más, entonces criaban gusanos, dice la escritura. Vamos a comer, ¿qué es esto? ¡Ay, no tiene gusanos! Se dañó. ¿Se dañó en qué es esto? Se dañó el mercado. Entonces imagínate, sustentados por 40 años, de una manera sobrenatural. ¡Ay, Padre de la gloria! Como de pronto muchos lo hemos implementado, que uno dice, pero oiga, ese arroz no se acaba. Ese azúcar no se acaba, esa lenteja no se acaba, el mercado no se acaba. Oiga, pero, santo, Dios santo. A mí muchas veces me ha pasado, en mi hogar me ha pasado. El dinero a veces me ha multiplicado, yo, pero no conté tanto. ¿Le toma? Preocúpate que cuentes menos. Ah, sí. Sí, preocúpate que cuentes menos. Sí, ya te digo. Entonces muchas veces hemos visto que esos favores de Dios, como Israel los dio en el desierto. Los protegió, les dio salud, les dio... ¿Cómo sería que las ropas que tuvieron ellos por 40 años no se desgastó? Ni se dañó el calzado. De esos son los que necesitamos nosotros. Creo que compran unos pares de tenis y allá en vez ya están dañados. Ya no, cambio ellos con 40 años. Ay, señores, estamos unos de ellos así. Amén. Entonces mira todo lo que el Espíritu del Señor al pastorearlos, ojo, presta atención, hizo con ellos. Por eso nosotros debemos aprender a reconocer el pastorado del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Antes de cualquier decisión o cualquier cosa que tú vayas a hacer, ve, acuda al pastor tuyo, que es el Espíritu Santo. Yo soy uno de los que a mí viene a darme consejo, yo me pongo en las manos de mi pastor, el Espíritu Santo, y digo, Espíritu Santo, sea el Espíritu de consejo fluyendo y seas tú tomando el control, Señor. Amén. Porque en mi mente humana puedo darte un mal consejo. Pero si está el Espíritu del Señor, déjame decirte que Él va a guiarte. Amén. Así mismo pasa con una prédica o una enseñanza. Siempre antes de predicar o enseñar, o en el tiempo que estoy con el Señor y su palabra, y Él me está trayendo algo, Señor, toma el control, enséñame y seas tú. Porque en mi mente humana yo puedo poner cualquier cosa. Y por eso es que muchos salen con unas revelaciones del siglo XXI, que uno dice, esta vaina que fue santo. Si hasta niegan al Señor, niegan al Espíritu, niegan la redención, niegan la resurrección, niegan cosas que uno dice, santo, ya están hasta vendiendo la vida eterna, no sé cuánto. ¿Qué es eso? Niegan los principios bíblicos, unas cosas que uno dice. ¿Por qué? Porque ¿será que están escuchando al Maestro? ¿Será que están escuchando al verdadero Maestro que enseña a la iglesia, que es el Espíritu? Por eso que dijo Jesús, Él os guiará toda la verdad, Él os enseñará toda la cosa, Él os recordará todo lo que se ha dicho. ¿Quién es el que enseña a la iglesia? El Espíritu.
¿Quién es el que recuerda a la iglesia? El Espíritu. ¿Quién es el que guía toda la verdad que es Cristo? El Espíritu. Pero si el Espíritu no, entonces ¿quién te está enseñando? Hombres. Y por eso es que ves caer en doctrinas erróneas, en herejías y muchos hasta en apostasía, que es la negación de la fe. Entonces debemos aprender a reconocer el pastorado del Espíritu Santo en nuestras vidas, así como Isaías por el Espíritu proclama y se acuerda del pastorado del Espíritu Santo en Israel. Imagínate algo tan sorprendente. Vinieron a pelear contra Israel y Dios le dice a Moisés que se subiera, ¿cierto? En la cumbre con su vara y que la pusieran alto, y que mientras la vara estuviera en alto, pues entonces Josué, que estaba peleando con los guerreros, pues iba a acabar, creo que con los madianitas, ¿cierto? Con ese grupo. Y Moisés empezó a cansarse. Claro, porque si uno tiene las manos levantadas por un rato, eso empieza a saturar el ácido láctico y eso es terrible. Entonces se sube con Aarón y Ur, y ellos vieron, carajo, Moisés baja las manos, está perdiendo el pueblo. Moisés sube la mano, está ganando el pueblo. No, pues sentémosle y cojámosle las manos para que sus manos sean firmes. Algo tan simple, presta atención, algo tan simple, pero era la alianza de Dios. No menosprecies la alianza de Dios en tu vida. No lo menosprecies. No menosprecies la alianza de Dios. Porque puede ser algo tan simple, pero es fundamental para una victoria que necesitas. Amén. Como este gran empresario cristiano, que hoy está entre el grupo de los hombres más ricos del mundo, cristiano, ranchero, ¿cierto? Pero ¿de dónde lo sacó Dios? De la indigencia. Y empezó a escuchar la alianza del Espíritu, locuras, pero él fue obediente a las locuras del Espíritu. ¿Y hoy dónde está? Viendo la victoria de Dios como el gran empresario, ¿cierto? Por la locura de Dios en su vida. Entonces nunca menosprecies las locuras de Dios en tu vida. Le llamo locuras porque para nosotros son incoherencias, pero para Dios son lógicas. Amén. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu de Dios pastoreó ¿a quién? A Israel en el desierto. Lo pastoreó con maravillas, con señales, con tantas cosas. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha venido haciendo estos 8 años? ¿Qué es lo que tenemos también en el canal de YouTube? Ya tengo la segunda carpeta. Ya tengo casi 270 videos de solo ministraciones, sanidad, de liberaciones, gente que el Espíritu Santo viene y los revuelve y se levantan vueltos nada, pero impactados por el Espíritu. Cosas extraordinarias. Cosas que el Espíritu Santo ha hecho por espacio de 8 años. Amén. Con ese fue el objetivo que Dios me mandó a crear el canal de YouTube. Amén. ¿Para qué? Para testificar de su obra. Amén. Obviamente que no todos es la fe, dice la palabra. ¿eh? No es de todos es la fe. Y hay gente que dice, ay, esa vaina, eso se cae, eso le pagan para que se. Eso es puro show, eso es puro payaso. Es entendible que la palabra dice que el hombre natural no dice las cosas del Espíritu. Lo más delicado es que aquel que ha aceptado a Cristo todavía no tenga la mente abierta a lo que es del Espíritu. Eso es más delicado. Porque el natural, pues, está en pecado, está en muerte, es natural. Pero el que aceptó, que sea escéptico al Espíritu, quiere decir que hay un bloqueo doctrinal, un bloqueo en su entendimiento. Amén. Y aún mirando, pastor, ¿Y aún? los videos recibí unción. Sí, claro, así es. Aún mirando los stories. Sí, los videos, muchos me han testificado de eso, que viendo los videos reciben la unción de lo que se está moviendo en ese momento. Amén. Claro. Imagínate cuando Pablo no podía ir a un lugar, pues, el momento Pablo, a ver si usted puede ir, hermano, tengo a la gente ocupada. Pero venga, yo le doy un pedacito, rasgaba un pedacito de esos delantales y se los daba. Y entonces ellos llegaban con el pedacito del delantal de Pablo sobre el enfermo. El enfermo sano y el demonio libre. Porque es que déjame decirte que la unción trasciende barreras, fronteras. Amén, trasciende medios. Porque es que la unción es espiritual. Y ella se activa y se desata por la fe. ¿Cómo va a llevar un chico de esos ahí? Sudado por ahí. Eso fue la misma postura de Naamán. Yo venía acá que porque el profeta iba a sacar la mano y reciba sanidad.
Y ahora me manda ya a sumergirme 7 veces en el Jordán. Me imagino que era un río bien lindo, tipo Jordán. Y hay mejores aguas en tal lugar. Entonces le dice uno, mi señor, si el profeta le manda, haga caso, si es obediente. Y yo creo que se fue allá a regañar con la regañadita cuando se levantó sano de la lepra. Amén. Entonces la fe es lo que hace que la unción del Espíritu se mueva. Si tú no te acercas con fe, no pasa nada. Por eso es que hay veces de servicios, hay gente que se cayó tembló gritó y sí, están así. Y usted no siente nada. Pero bueno, sí, por ahí hambre, lo único que sé. ¿Pero por qué? Porque tú no te alineaste al Espíritu. Tú no estás en la postura de fe y de creer que Él está ahí y que Él va a ser propicio a ti. Por eso la palabra dice en Hebreos 11:6 que el que se acerca a Él, crea que le hay, que está ahí, preciso y propicio para ti. Entonces, algo muy lindo es reconocer el pastorado del Espíritu Santo. 8 años donde he visto al Espíritu Santo sanando sida, sanando cánceres, sanando tumores, quistes, leucemias, amén. Alargamiento de brazos, de piernas, formación de curvaturas, sanando soplo del corazón, sanando infinidades de cosas, varicoceles, sanando hernias, sanando cantidad de cosas, enfermedades visuales, cantidad de cosas. He visto al Espíritu Santo de Dios haciendo en estos 8 años. Amén. 8 años. Y hay veces de una manera hasta tan simple. De una manera simple, porque me siente que a veces el Espíritu Santo es tan sencillo. El Espíritu Santo es tan sencillo, presta atención hermano. El Espíritu Santo a veces es tan sencillo que tú y yo ni siquiera lo imaginamos. Hay momentos donde yo entro al baño, estoy en mis necesidades, y el Espíritu Santo empieza a revelarme cosas y yo, como me toca coger hasta el papel. Pero es que a veces me meto al baño con el celular. Porque Él es sencillo. Nosotros los que somos complicados. Porque ahora me siente que la fe es sencilla. Mira, se acercaron los apóstoles a Jesús diciendo, Señor, aumentanos la fe. Ellos pensaban que Jesús iba a decir, recibe 3 grados más de fe. Sí, yo creo que ellos se imaginaban eso. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate y échate en el mar. Y el grano de mostaza, no. Pocas palabras que le estaba diciendo. Solamente deciden creer. Nada más. Entonces no es que me aumente la fe. Más bien dile, Señor, ayúdame a mover mi fe. Amén. Porque en el momento que tú mueves tu fe se va a desarrollar y va a madurar. Mueve mi fe, no aumentala. Porque es que, ¿qué es que estás pidiendo? 2 grados más. Pero no, a mí 4, Señor. No, eso no es así. O se mueve la fe o no se mueve la fe, o se cree o no se cree. Amén. Y uno dice, una cosita tan chiquita para mover una montaña. Ay, bendito sea el Señor. Con razón es que uno no cree, al menos para un dolor de cabeza. Sí. Vinieron con un dolor del dedo corto del pie y no tienen fe para que hiciera lo que hacen. Si se va a tener fe para que mueva la montaña. Es decir, la razón es, no cree. No cree. No cree. Entonces, es entender que Israel fue pastoreado por el Espíritu Santo. Mira esto, leamos de nuevo el versículo 14. El Espíritu de Yahweh los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. ¿Cuál es el objetivo? Que Dios pastoree su pueblo con el Espíritu. ¿Para que se haga nombre qué? Glorioso. Wow, que diga, wow, Señor, me sanaste, me liberaste, hiciste cosas extraordinarias. Wow, veo un Dios potente, real y verdadero. Amén. Que aunque no se deje ver, a través de las obras gloriosas de su Espíritu, es más que tangible. ¿Sí o no? Pues no lo podemos ver, pero sí se deja sentir. Amén. Y sí se deja palpar, y más lo que a veces hace que se deja ver a través de su Espíritu. ¿Sí, no?
No seamos como Tomás. Yo creo que Tomás sintió una vergüenza. Uy, claro, yo me escondo. Si no lo veo aquí, meto mis dedos en sus llagas y mi mano en su costado. No cree. Y se le aparece el Señor. Mete tus manos en mis llagas, en mi costado. Y sé creyente. Amén. Bienaventurados los que sin ver, ¿qué? Pero hay gente que si no ve, no cree. Y hay unos peores que aún viendo no creen. Esos sí ya son los peores. Eso sí ya es mucha dureza de corazón. Viendo el milagro, viendo las maravillas, viendo a un Dios vivo y aún no creen. Aún no se arrepienten, aún no se comprometen con Dios. ¿Sabes por qué Dios manifiesta sus grandezas en nuestras vidas? Para que tú temas y te acerques y te comprometas y empieces a ser el discípulo que el Señor determinó. Amén, 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 así es. Ojo, delicados cuando a ti se te presenta el Evangelio con poder. Porque como dice la palabra en Hebreos 2:4, es el mismo Dios testificando juntamente con sus siervos a través de las maravillas del Espíritu. ¿Te imagínate que usted no se arrepiente, llega el tiempo del juicio de Dios? Me presenté ante ti, usé a mi siervo y a través de él yo me presenté ante ti, sanándote, liberándote, haciendo maravillas y señales. Yo no, es que yo no creo. No hay excusa, no hay excusa. Mira lo que Jesús dijo cuando estuvo a las afueras de unas ciudades. Y dijo: oh Capernaum, oh Bethsaida, si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho las señales que en ti han sido hechas, hace tiempo se habrían ¿qué? Arrepentido. Imagínate, si Dios ha manifestado una señal en tu vida, te ha tocado el Espíritu, te ha sanado, te ha liberado, has visto cosas sobrenaturales del Señor, manifestaciones de los dones, y eso no genera en ti temor y temblor para que te comprometas con Dios, déjame decirte que tu corazón es una roca. Tu corazón no ha sido mudado, tu corazón no ha mudado, no ha habido una verdadera conversión al Señor, porque eso tiene que generar temor y temblor del Dios vivo. Amén, así es. Eso tiene que hacer que tu fe se afiance en buscarlo, en comprometerse, en acercarse más a Él. Ojo, porque eso testificará contra nosotros en el día del juicio si no nos arrepentimos. Por eso es que déjame decirte que en los libros se está escribiendo que absolutamente todo lo que tú y yo estamos haciendo. Amén. Y lo que dice la palabra, que sobre todo eso te juzgaré. Sobre todo eso, amén. Dios nos juzgará. Por eso es importante, hermanos, que atendamos al pastorado del Espíritu Santo. Sí, acá hay un pastor físico, el pastor Andrés Felipe Ospina, pastor de esta iglesia principal. Así es. Pero déjame decirte que mi pastorado no soy solo. Él es el que pastorea a través de mi vida. Y hay veces ni a través de mi vida, porque hay veces me dice, quédate a un lado que yo voy a ministrar, y él solo ministra, y a mí me tiene allá como un espectador. Porque Él es Él. Y Él hace como quiere en su casa, y Él hace como quiere con su pueblo. Amén. Por eso cuando vamos a entrar en tiempo de palabra yo me postro. Porque esta obra no es mía, esta obra es de Él. Ustedes no son míos, ustedes son de Él. Amén. Que Dios nos sujetó a ustedes como ovejas para que yo pida por ustedes y le entregue todo lo que el Señor me da, es diferente. Pero ustedes son de la propiedad de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué hago yo? Entregarles al Señor, mira, te presento a tu pueblo, toma el control, porque es tu iglesia, el Espíritu Santo, tú eres el pastor, pastorero. Amén. Porque ese es entender que el Espíritu Santo es nuestro pastor. Amén. Y debemos honrarlo. Por eso Isaías, por el Espíritu que está buscando, proclamar y honrar la obra del Espíritu en el tiempo antiguo. Pero a veces nosotros somos tan olvidadizos. No se nos olvide de las glorias anteriores. Amén. No se nos olvide lo que Dios ha hecho veces anteriores con nosotros. Amén. De que nos sanó, de que no seamos desmemoriados. No seamos como aquellos 9 leprosos. Amén. Que fueron sanados y ahí sí ya se olvidaron. Ay, ¿verdad? No. Dice que Jesús les dice Dios y presentamos a los sacerdotes y van, y mientras van, fueron sanados. Pero solamente uno, ¡wow! Es decir, los otros como si nada, sí, yo no tengo lepra. Siguieron.
Pero el samaritano se mira y, oh, me sanaste, y dice que se devuelve y se postra ante Jesús y le da gloria a Dios. Y Jesús dice, ¿dónde están los otros 9? ¿No eran 10? Solamente se volvió este samaritano. Vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. No podemos ser ingratos como aquellos 9, que viendo la maravilla de Dios en nuestras vidas, seamos ingratos. Amén. Un favor financiero, un favor, una respuesta, algo que Dios ha hecho, una protección de que tú ni siquiera te imaginas. ¿Cuánto Dios no nos ha protegido de una manera sobrenatural? Uno dice, eso es por intervención angelical. Eso era para que me hubiera pasado algo. Eso solamente es una intervención angelical. Entonces es reconocer el pastorado del Espíritu Santo, que Él está al tanto de nosotros. Pero es que yo siempre, cuando la iglesia se pide un servicio, yo sé, Señor, te pongo en tus manos esta semana y pongo en tus manos tu padre. ¿Listo? Porque sale y el pastor Andrés se va a sus labores y voy a mis tiempos con el Señor. Pero la iglesia, ¿qué hace en las manos de quién? El pastor, el Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a ponernos en pie, vamos a celebrar la cena del Señor y vamos a ver ese hermoso video de homenaje, de recuerdo y de reconocimiento del Espíritu Santo. Pero vamos a celebrar primero la cena. Habla de que el Espíritu Santo quiere entrar en comunión ¿con quién? Con nosotros. ¿Y cómo entra el creyente en comunión con el Espíritu? Cuando éste atiende al Espíritu, obedece al Espíritu y se deja guiar ¿por qué? Por el Espíritu. Cuando el creyente anhela lo espiritual. Por eso en Romanos 8 dice que el espiritual busca las cosas ¿de qué? Del Espíritu. Ahí donde tú entras, empiezas a entrar en comunión con el Espíritu de Dios. Amén. Y otra comunión, presta atención, es cuando celebramos y conmemoramos la cena. Amén. Que es conmemorar que Cristo entregó su cuerpo por nuestros pecados y derramó su sangre por nosotros, para limpiarnos y para hacernos partícipes del pacto de gracia. Por eso, hermanos, vamos a entrar en comunión con su cuerpo y vamos a entrar en comunión con su sangre. Amén. Te vamos a presentar el pan y el vino delante del Señor Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo el pan y el vino, Señor, símbolo de tu cuerpo y símbolo de tu sangre que derramaste, Señor, allí en el madero y por el cual, Señor, hiciste pacto eterno para con nosotros. Señor amado, yo bendigo este pan y este vino hoy, Señor, en este día aniversario, para que sea tu nombre glorificado y para que seas tú entrando en comunión con tu iglesia. Gracias, Señor. Amén. En 1 Corintios 11, la palabra del Señor nos dice así, 11:27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Mira lo delicado que es. Amén. Entonces, eso no es un simple pan de panadería o es un simple jugo de uva. No. Es una conmemoración. Es conmemorar lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Amén. Y eso es algo que el creyente tiene que discernir, lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Imagínate que el Señor nos culpe a nosotros del cuerpo y de su sangre. Bendito sea el Señor. ¿Podrá algo redimirnos? No, porque si la sangre de Él es la que nos limpia y nos culpa de ella. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Pero mira lo delicado que es las cosas de Dios. Uno no puede jugar con las cosas de Dios. Las cosas de Dios son ¿qué? Santas y sagradas. Hay que tener temor y temblor. Amén. Entonces, quiero que cierres tus ojos, te pongas a cuentas con el Señor y de pronto en esta semana o en estos días has tenido conflicto con algún hermano, no has podido soltar el perdón, perdona. Amén.
Si de pronto hiciste algo contra Dios y no te has puesto a cuentas con Él, pídele perdón al Señor. Amén. ¿Para qué? Para que no entremos en conflicto con Dios. Pongámonos a cuenta, juzguémonos a nosotros mismos. Amén. Entendamos que vamos a entrar en la comunión con Cristo a través de su cuerpo y de su sangre que Él derramó en la cruz. Padre, en este momento, Señor, te pedimos perdón por toda ofensa que hayamos cometido contra ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos por toda ofensa de pensamiento, de palabra, de acción, de omisión. Perdónanos, Señor amado. También perdonamos a aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos causaron, Señor, problemas en esta semana. Perdónanos, Señor amado. Te pedimos que nos perdones y soltamos el perdón a estas personas. Las bendecimos, Señor, y que tu gracia y favor resplandezca para sus vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a empezar a repartir la cena, mis hermanos.